Mil bendiciones, queridos hermanos. La paz de Dios repose en sus corazones. Hoy vamos a hablar de una milla extra, así que quédate con nosotros. Bueno, y así como dijimos, vamos a hablar de una milla extra. Pero yo quiero que tú repitas conmigo: me exigiré a mí mismo ir más allá. Repite ahí conmigo: me exigiré a mí mismo ir más allá. Mira lo que dice la palabra del Señor, para ya entrar un poquito en contexto de lo que es una milla extra, una milla adicional. Mateo capítulo 5, del verso 38 al verso 42, dice lo siguiente: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor, no resistid al malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Fíjese, me voy a quedar con esa frase que dice que el que te obligue a ir con él una milla, tú ve 2. Entonces, lo que vemos aquí es que Jesús habló algo de el pasado, que anteriormente se decía ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú me la haces, me la pagas. Anteriormente se decía eso, pero Jesús lo que está diciendo está cambiando el concepto, que si alguien te ofende, que si alguien incluso te da en la mejilla derecha un golpe, entonces tú pon la izquierda. Lo que está diciendo Jesús en este contexto es que nosotros no podemos reaccionar de la misma manera en que reaccionan las personas agresivas en contra de nosotros. Posiblemente en nuestra vida nos vamos a encontrar personas tal vez malhumoradas, que vivieron un mal momento, que tal vez están pasando por una situación difícil, o que tal vez es su sentido de el humor. Tienen mal humor, viven en mal humor, y hay personas que posiblemente las va a usar Satanás para sacarte a ti de tener ese dominio propio en Cristo Jesús. Es decir, siempre se levantan pleitos en la familia. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando tal vez alguien nos ofenda? ¿Ofender también? Es lo que está diciendo aquí Jesús. Más bien Jesús está diciendo: no caigas en su terreno, no le des cabida al enemigo. Cuando alguien viene a ofenderte, tú inmediatamente, la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Esa es la primera connotación. Lo que quiero que sepas es que nosotros no podemos ser igual a las demás personas. Tenemos que aprender a colocar la otra mejilla. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice: porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, entendiendo en ir una milla más, es controlar nuestro carácter. ¿Qué tiene que ver, pastor, que eso con ir una milla más? Que nosotros no somos iguales, que nosotros somos diferentes, que nosotros buscamos la paz, no estamos en guerras, en pleitos. Si alguien se levanta en contra de nosotros, nosotros no podemos hacer o caer en el mismo terreno, hacer lo mismo que hacen ellos. Debemos tener una actitud mansa ante las ofensas.
Escúcheme bien, querido hermano. Las ofensas van a venir. Posiblemente hay gente en tu trabajo, en tu casa, en la universidad, en el colegio, donde quiera que tú estés. Tal vez tú estás en una plaza sentado leyendo el periódico y llega alguien y te ofende, sin ni siquiera conocerte. Pero no podemos caer en el mismo terreno. Debemos tener la actitud mansa. La mansedumbre tiene que ver con la templanza, que es el dominio propio, ser tranquilo, sumiso. Puede ser que la persona esté alterada y tú solamente lo miras y, pero ¿por qué te altera? Vamos a hablar como personas civilizadas, vamos a hablar como personas normales. Eso es ir una milla más. Y también debemos entender que muchas veces nosotros también hemos ofendido. Entonces, cuando nos hacen algo, posiblemente nosotros en algún momento estuvimos en el mismo terreno. Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer? Hacer que se reconozca nuestra voz, porque muchas veces decimos eso. Muchas veces nosotros, no, pero yo no me puedo quedar callado. No puedo, yo tengo que hacerme sentir. Yo tengo que hablar, porque si no hablo, entonces me agarran de juego. No, no necesariamente. La Biblia dice que el necio, aun cuando calla, es estimado como sabio. Imagínese usted. Aún el necio cuando calla es estimado como sabio. Hay momentos de hablar, pero cuando una persona llega alterada, cuando una persona llega malhumorada, no es momento de hablar. Hay que esperar que esa persona se calme, hay que esperar que esa persona le pase la frustración, la ira, y después se habla con esa persona. Eso es ir una milla más. La segunda connotación es que dice que el que te obligue a ir con él una milla más, ve con él 2. Es decir, ya tú vas a dar más de lo que se te está pidiendo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros vamos una milla obligados, no nos sale de nuestro corazón. Y lo hacemos precisamente por esa obligación. Pero cuando damos una milla adicional, esa la hacemos porque queremos. Y esa la vamos a hacer bien. ¿Tú sabes por qué? Porque nos sale de nuestro corazón. Siempre debemos ir más allá. En las células, por ejemplo acá en la iglesia, en las células, en las redes, en las distintas coordinaciones, en la obra del Señor, funciona así. Tú debes exigirte ir una milla más. Les pongo un ejemplo. En una oportunidad había un evento acá de jóvenes. Le tocaba a la red de jóvenes organizar ese evento acá en la iglesia. Muy bien, nosotros le delegamos esas funciones a ellos. Ellos empezaron a organizar absolutamente todo. Cuando el día del evento, cuando nosotros llegamos, habían un montón de globos en el techo. Nadie les dijo a ellos que pusieran esos globos. ¿Por qué pusieron ellos esos globos? Porque quisieron. ¿Cuál era la orden para ellos? Organicen el servicio de ese día. Ellos organizaron el servicio, pero no solamente organizaron el servicio, sino que le añadieron algo personal, algo propio, y decoraron, hicieron un ornato bien bonito que se veía la iglesia hermosa, preciosa. Debemos ir una milla más y dar más de lo que se nos está pidiendo. También esto funciona en el hogar. Si tu mamá, tu papá te está pidiendo que de repente hagas una tarea en el hogar, haz otra cosa adicional a esa. Es decir, cumple la orden que te están dando. No, hay que pintar esta casa. Bueno, vamos a pintarla, no hay problema. Pero yo no solo la voy a pintar, la pinto, pero también la limpio. No te mandaron a limpiarla, pero estás yendo una milla más. Así también en el trabajo. Muchas veces en el trabajo nos mandan a hacer cosas que no queremos hacer, pero nos toca hacerlas porque son nuestras obligaciones laborales. Por supuesto, sin violar la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando nos mandan a hacer algo, obviamente tenemos que hacerlo. Pero cuando nos mandan a hacer algo que no queremos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir una milla más. ¿Tú sabes por qué? Porque de ahí va a salir entonces de nuestro corazón algo para esa persona que nos está exigiendo dar un tipo de fruto. Esa persona va a decir, oye, pero yo no te mandé
hacer eso. No, pero yo lo hice porque quise. Y ¿sabes qué? Te van a tomar en alto, te van a tomar en estima. Eso tiene que ver mucho con lo que les voy a decir ahorita. Mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, verso 6 al 10. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. Si tuvieras fe, tú agarrarías un árbol y le dirías: desarráigate de ahí y plántate en el mar, y se planta en el mar, si tuviera fe. ¿Quién de vosotros, hace una pregunta, está hablando de la fe y hace una pregunta, quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego dice: pasa, siéntate a la mesa? No dice más bien: prepara la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto comes y bebes tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice el Señor: pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se los ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. ¿Qué? No puede ser. Vamos a repasar un poco acá. Mire lo que está diciendo el Señor Jesús. Lo primero, porque los discípulos le dijeron al Señor: Señor, queremos aumentar nuestra fe, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, que es chiquitico, podrías decirle a este árbol: muévete de aquí y plántate acá. Si tuviéramos fe así pequeñita, pero si tuviéramos fe, haríamos muchísimas cosas. Pero luego hace una pregunta: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo? Lo que quiere decir es que la persona que tiene un siervo es jefe de ese siervo, ¿verdad? Entonces, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, imagínate que tú estás en la casa, tu siervo está limpiando allá afuera, está barriendo, está haciendo un montón de cosas en la casa, y cuando él regresa, dice el Señor: ¿es que acaso nosotros, porque él es siervo, le decimos: siéntate aquí a la mesa, sírvete y come tú primero? Le dice el jefe eso al siervo. Él mismo, Jesús, está respondiendo y está diciendo: pienso que no. ¿Sabes por qué? Porque lo primero el primero que debe comer es el jefe, no el siervo. Primero comen los dueños de la casa, primero comen los jefes y después comen los siervos. Por eso está diciendo el Señor que no. Y está diciendo acá: así ustedes, cuando hayan hecho lo que se les mandó. Dios mío, cuando yo leo esto, salen muchísimas preguntas. Pero la primera pregunta es: ¿cómo puede ser alguien siervo inútil haciendo lo que se les pide? Porque si tú estás haciendo lo que se te pide, ¿por qué tienes que ser siervo inútil? Porque el Señor siempre va a exigir una milla más. Tenemos que dar lo adicional, no solamente lo que se nos pide, sino ir más allá. El Señor Jesús entregó hasta su propia vida. ¿Debía hacerlo? O mejor dicho, ¿tenía que hacerlo? No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Fue una milla más por ti y por mí. Él fue castigado, fue molido, le pusieron una corona de espinas, fue clavado en una cruz hasta el cansancio y morir. ¿Sabes cómo se llama eso? Ir una milla más. No solamente vino a esta tierra, se despojó de su gloria. Y no solamente vino a esta tierra a hacerse humano, sino, no le bastó con eso, sino que tuvo que morir. Fue una milla más. La otra pregunta es la siguiente que se me ocurre aquí. Si una persona
que se le manda y cumple lo que se le mandó es un siervo inútil, ¿qué quedará para el que no ni siquiera cumple lo que se le mandó? ¿Sí me están entendiendo? Es decir, si uno haciendo lo que se le manda es siervo inútil, ¿cómo será cuando ni siquiera obedecemos lo que se nos manda? Entonces debemos cuidar de ir y hacer no solamente lo que se nos manda, lo que el Señor nos está mandando, sino ir más allá. Nosotros queremos entregar muchísimas cosas al Señor. Estamos dándole lo más que se puede para que el sueño de Dios se cumpla en esta tierra. Y lo más que nosotros debemos cuidar es que debemos ir una milla más. La milla extra es hacer aquello que se espera de ti. Una milla extra. Y una extra adicional para pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Le voy a repetir. Una milla extra es hacer aquello que se espera de mí. Es decir, ¿qué están esperando de mí? Que yo dé el todo por el todo. ¿Qué están esperando de ti, hermano? Que des el todo por el todo. No digas, no, es que yo no voy a poder. Yo creo que esto no es para mí. Sigue adelante, sigue avanzando. Ve por una milla adicional. Pero lo otro que dice es que yendo una milla adicional, pasamos de lo ordinario a lo extraordinario. Cuando nosotros hacemos lo que se nos manda, nos van a agradecer, nos van a aplaudir posiblemente. Pero cuando nosotros hacemos más de lo que se nos manda, vamos a pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Van a decir, wow, extraordinario líder, extraordinario hombre, extraordinaria mujer, extraordinario papá. Yo quisiera tener un papá como ese. Yo quisiera tener una mamá como esa. Así que nosotros debemos siempre dar cosas extraordinarias. Si nosotros queremos ser personas extraordinarias, debemos dar cosas extraordinarias. Y para ganarnos al Perú o cualquier parte del mundo para Cristo, debemos hacer cosas extraordinarias, así como la hizo Jesús. Jesús hizo algo extraordinario. Murió en una cruz como un ladrón, siendo el Hijo de Dios. Es la verdad, y murió como un blasfemo. Imagínese usted. Hizo algo extraordinario que nadie hubiese hecho. Murió teniendo la verdad, él siendo la verdad, cuando no merecía morir en la cruz. Pero ¿sabes quién merecía morir en la cruz? Cada uno de nosotros. Pero Jesús lo hizo. Dijo, yo voy por ellos. Y por eso tenemos más de 2020 años hablando de Cristo Jesús. Así que debemos ir una milla más. Dios me les bendiga.